Presidente, gracias. Yo creo que carreta podemos echar todos, pero las evidencias hablan mejor. Y es tanta la honestidad de nuestros maestros, tanta, que estoy seguro que el 99.9% querían que ganara el sí por la paz. Y sin embargo, siendo ellos jurados de votación, ganó el no, y eso se reflejó en un resultado en el que ellos no metieron la mano. Pero vayamos más allá. Estoy seguro que también querían que ganara la consulta anticorrupción, y fueron testigos de la consulta anticorrupción, y la consulta anticorrupción no pasó, con ellos de testigos. Pero yendo más allá, para las elecciones de 2018, también fueron testigos electorales los maestros. ¿Y quién ganó? Iván Duque. Entonces, me parece un irrespeto con ellos, venirles a endilgar de pronto una sospecha, un manto de dudas sobre su capacidad, sobre su honestidad, cuando repetidamente, por muchas elecciones, han sido jurados y nunca han intercedido para cambiar el resultado. De modo que pido respeto para los maestros y no votar esta absurda proposición. Muchas gracias, señor. Perdón, se me olvidó decir algo. Es como prohibirle a los empresarios privados que tienen aquí asiento en el Congreso que tengan empleados como jurados. Yo creo que pueden convivir unos con otros, coexistir o trabajar juntos en estas elecciones. Muchas gracias, señor presidente. A ver, este artículo, de ser aprobado, tiene la capacidad de deslegitimar completamente este Código Electoral. Me parece que se ha hecho un esfuerzo muy grande, para que este Código Electoral hoy tenga en su mayoría elementos positivos para el país. Pero la sola aprobación de este artículo inocula de manera inevitable en el sistema electoral colombiano el fraude absoluto. A ver, ¿cómo se roban las elecciones en municipios en donde es particularmente frecuente este fenómeno? Los registradores municipales o departamentales politizados tienen la obligación o tendrían la obligación de escoger al azar a unos ciudadanos y de comunicarles a esos ciudadanos el hecho de que tienen que participar en las elecciones como testigos electorales. Al azar, y son ciudadanos escogidos al azar, y en particular a los servidores públicos. Con más razón, porque los servidores públicos se rigen por un principio de legalidad y tienen mucho que perder en caso de prestarse para fraudes. Pero ¿qué hacen esos registradores corruptos? Nunca envían la comunicación, o hacen todo lo necesario para que esa comunicación nunca llegue a esos ciudadanos. Y el día de las elecciones, como no se presentan esos ciudadanos, curiosamente aparecen en el puesto de votación ciudadanos que espontáneamente aceptan al azar servir como testigos o jurados de votación. Esos tipos seleccionados al azar son los encargados, por parte de las grandes clientelas políticas de este país, de alterar, de manipular y de robarse las elecciones en el puesto de votación. Imagínense ustedes ahorita, si ya no van los servidores públicos, que en su mayoría hoy se rigen por un principio de carrera administrativa, donde hay politizaciones en la selección de los contratistas de prestación de servicios, la posibilidad que tendrían registradores politizados y corruptos de escoger a la ciudadanía justamente afecta o a sus clientelas para participar de estos fraudes electorales. Me parece que este es un artículo con la capacidad de destrozar completamente este código. Me parece que se han hecho esfuerzos loables por mejorarlo considerablemente, pero desfiguraría completamente esa función. Entonces yo hago una invitación al registrador y le hago una invitación al gobierno nacional para que se opongan a esta proposición, que sería muy dañina y que además parte de un sesgo y de una estigmatización inaceptable hacia los servidores públicos de Colombia por parte de un partido político y de esta proposición malhadada. Muchas gracias, señor presidente. Yo oigo propuestas como estas y me hago una pregunta, ¿no tienen límites?
O sea, son capaces de proponer cualquier cosa sin límites. No se dan cuenta de la desproporción de lo que están planteando. No entienden la gravedad que tendría para la democracia colombiana que el Congreso aprobara un esperpento de ese tamaño. Es que miren ustedes, colegas, son dos cosas muy de fondo. La primera, dice que los jurados los ponen los partidos en representación de los partidos. O sea, no están buscando gente que esté por fuera, digamos, de la cuerda de los partidos para que sean jurados y para que no se roben las elecciones e impidan el fraude, sino son primero de los partidos, Y además, entonces dicen que tienen que ser de la empresa privada, de los negocios privados, de los asuntos privados con los que esos partidos tengan las relaciones más estrechas. O sea que no van allí en representación de la nación colombiana, de esta sociedad entera, sino en representación de los distintos combos, políticos. Esto es la desproporción, porque además todos sabemos que en ese momento los fraudes son comunes en Colombia, pero con esta fórmula van a hacer todavía más corrupto el trabajo del sistema electoral y más corrupta la actuación en las mesas, porque lo que se van a montar son combos de compinches para ver cómo entre todos hacen fraudes cada día más grandes. Yo me pregunto, ¿no son conscientes de lo que están planteando? ¿No es el colmo de lo antidemocrática esta propuesta a la que estamos asistiendo? ¿No logran entender que es abiertamente inconstitucional? De eso tampoco se dan cuenta. No se dan cuenta de nada, pero además esta tónica macartista, señaladora, estigmatizadora de presentar a los servidores públicos como ciudadanos de segunda categoría, como lo peor de esta sociedad. ¿Hasta dónde van a llegar? Me pregunto yo. En este sentido, yo le hago un llamado al duquismo que tiene las mayorías en este Congreso. No vayan a someter al Congreso de Colombia a la desvergüenza de aprobar una cosa como esta. No nos pongan en ridículo ante el mundo civilizado con una proposición como esta. Y le hago una exigencia al gobierno nacional, al gobierno del presidente Duque. Yo exijo que aquí el Ministerio del Interior venga y nos diga cuál es la posición oficial de la Casa. No hay derecho a que se atrevan a hacer propuestas como esta. Llamo al Congreso, a todos los de todos los partidos, no vayan a someter a este Congreso a la desvergüenza de aprobar una desproporción como esta. Repito, no tienen límites, nada los apena, nada, absolutamente nada. Están destruyendo a Colombia quienes se atreven a hacer propuestas como estas. Muchas gracias, señor presidente. Yo sí, francamente, no entiendo que aquí el derecho de la igualdad no se lo apliquen a los empleados públicos. ¿Pero qué es esto? Ahora entonces resultan más independientes los de la empresa privada, los patronos que obligan a sus trabajadores a votar por determinados candidatos o si no los echan del trabajo. Pero señor presidente, sobre los jurados, ¿cuántas empresas fantasmas se inventaron para mandar, eso sí, los que tienen una orientación política para que fueran jurados en cada una de las mesas? Y le pongo de ejemplo lo que sucede en Casanare. En Casanare nos robaron los votos a la oposición política. ¿Por qué? Porque las empresas fantasmas que se crearon no solamente allá, sino en otros, entonces ahora los independientes son los que obligan a sus trabajadores a votar, y si no votan por el que les dicen, se van de la empresa. Esto no es posible, señor presidente, además de ser una cruzada no solamente contra el magisterio colombiano, sino contra todos los empleados. Señor presidente, fui presidenta de la Federación de Trabajadores del Estado por muchos años. Siempre nos quisieron excluir de la política. Incluso en la Constitución del 91 nos volaron un artículo que había sido defendido por nosotros. Y es que cuando un empleado público quiere ser candidato, pedía una licencia y luego se reintegraba a su trabajo. Si no era elegido, señor presidente, es que esto me causa indignación. No puede ser que los empleados públicos seamos útiles solamente para unas cosas,
pero nos quite nuestros derechos políticos y ciudadanos. No puedo aceptar, porque es una humillación que le hacen a los empleados públicos, y no puedo consentir que sea el partido de gobierno, como tampoco, señor presidente, puedo aceptar que estas tres se voten en la misma. No, señores, son tres proposiciones. Que los empleados públicos y los ciudadanos sepan quiénes son los enemigos de que vayamos a cuidar las urnas. Cuidar urnas por muchos años. Nunca pasó nada en las urnas que cuidábamos los empleados públicos. Por supuesto que es inaceptable esta proposición, esta propuesta, que tiene el tufillo contra FECODE del referéndum uribista. Esto no se puede permitir en el trámite de una reforma al Código Electoral. Segundo, señor presidente, no puede ser motivo de exclusiones de ningún tipo un código electoral como el que estamos votando. De ningún tipo. Porque por esa vía después nos proponen que hay que excluir a los estudiantes de la Universidad Nacional, o de la Universidad de Antioquia, o de la Universidad del Valle, o de la del Atlántico, porque seguramente profesan ideas contrarias al partido que está haciendo este adefesio de propuesta. Y tercero, señor presidente, lo saben los amigos del Atlántico, lo sabe Armando Benedetti. Armando, tú sabes muy bien que las mesas homogéneas en el Atlántico no estaban conformadas por maestros, estaban conformadas por empleados ficticios de empresas ficticias registradas ficticiamente en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Esas eran las mesas homogéneas, los empleados privados, no los públicos. Así que, o empleados privados ficticios. Así que lo que debe ocurrir en transparencia es que los jurados sean seleccionados sin ningún tipo de exclusiones y mediante un mecanismo aleatorio y objetivo del censo electoral de manera directa, señor presidente. Eso es lo que corresponde a un Estado democrático. Lo otro es exclusión autoritaria y señalamiento inaceptable del partido de gobierno, señor presidente. Se ha dicho ya con claridad que esta propuesta es absolutamente inviable, pero llamo la atención de todos los partidos políticos, no solo por el hecho de que considerar que los funcionarios públicos, que además debo recordar la inmensa mayoría son de carrera, son delincuentes o son de mala fe o son los responsables del fraude electoral. Eso es una ofensa con toda la rama judicial, con todo el sector educativo, con todos los trabajadores colombianos. Pero además de que no se puede excluir, diría yo que además eso es inconstitucional, lo que queda completamente evidente es que, señores de todos los partidos políticos, resultaría imposible cuadrar un jurado donde hay 3 o 4 miembros y cuáles serían los partidos privilegiados y cuáles no. ¿Cómo se les ocurre proponer ser juez y parte? Que los jugadores pongan el árbitro. Eso sí sería definir la absoluta parcialidad del escrutinio, que el jurado jugara en favor de las listas de sus partidos, entronizar el fraude y la corrupción electoral en esta proposición, solamente por el deseo de estigmatizar a la mitad de los colombianos o más que no comulgan con unas ideas, porque no son solamente los maestros, son los ecologistas, los ambientalistas, los artistas, los deportistas. ¿A cuántos más van a excluir para solamente poner jurados amañados por los partidos? Yo invito a todos los partidos políticos que quedarían excluidos, así se sintieran beneficiados, porque no pueden poner jurados de 15 personas, y aquí hay 15, 17 partidos. Los invito a rechazar y votar por unanimidad no a esta propuesta. Gracias, presidente. Creo que los colegas han dicho mucho, pero les quiero mostrar en contraste lo equivocada de esta proposición, colegas del Centro Democrático. ¿Qué tal una propuesta que diga prohibirle a todos los ciudadanos que trabajan en el sector privado a servir en el rol de jurados de votación? Sería una exclusión inadmisible, no gana la sociedad ni el proceso electoral.
En el articulado hay unos mecanismos para la selección objetiva de personas que están en el censo electoral Gustavo Bolívar o en todo el servicio público y privado. Entonces, veamos el absurdo si fuera el contrario. No estigmaticemos. Se necesita una selección objetiva, pluralista, abierta, anónima, para que entren a ser jurados tanto servidores públicos como del sector privado, como desempleados y como personas de toda índole. Así que acompañamos la negación de estos 3 artículos que ha formulado el Centro Democrático. Bueno, lo primero que quiero decir es que la sentencia a la que se refiere Jorge Guevara y la que pretende discutir el doctor Pacheco, el número 615, y las razones que invoca son constitucionales, de modo que usted puede hacer todo el arte de vivir lo que quiera con la ley, pero las razones constitucionales son potísimas. Sería bueno que lo leyeran para que nos evitáramos la vergüenza de que advertidos produjéramos un acto de manifiesta discriminación contra servidores públicos o contra profesiones y oficios. Porque la norma no solamente habla, la sentencia no solo habla de la condición de servidor público, sino muy especialmente de ocupaciones y oficios. Y me temo que se está trapeando con la Constitución Nacional. Lo otro que quiero decir es que la prohibición, vuelve el debate sobre el tema de la prohibición de la participación en política de los servidores públicos. Yo sostengo que se trata de una profunda hipocresía de la sociedad colombiana. Se alegran de la neutralidad siempre que se pueda alegar contra la izquierda o contra los de abajo, pero la verdad es que los servidores públicos están en lo fundamental y casi siempre manifiestamente vinculados orgánicamente a partidos tradicionales. Debo reconocer que esto ha cambiado un poco últimamente y soy testigo de procesos de selección que está adelantando por procesos de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de la Función Pública, con cierto rigor, que a mí particularmente me alegra. He sido testigo de varios de los procesos, de modo que también, y fíjese, doctor Pacheco, cómo es al contrario de lo que usted dice, dada precisamente los desarrollos normativos que permitan pensar en una carrera administrativa, es que se podría alegar con muchas más razones que el servicio público de cualquiera de las ocupaciones no debería ser discriminado. Pero por otra parte, esa neutralidad, pretendida neutralidad que se alega es contra la izquierda y contra el movimiento sindical, opera muy bien para pretender una neutralidad del ejército y del ESMAD que siempre juega políticamente, porque cuando reprimen las marchas populares, digo que es otra forma de participación política, pero finalmente, bueno, se trata de un evidente macartismo contra el magisterio. Yo quiero protestar por eso. Hay una persecución, un señalamiento, un macartismo contra los maestros, y yo diría que inclusive contra los catedráticos. Siento un tujo parecido al del falangismo. ¿Recuerdan ustedes cuando el debate con Unamuno, que un cuadro fascista gritó, mueran los intelectuales? Bueno, muera la historia, la cátedra, la intelectualidad en Colombia y el magisterio para que pueda vivir los sectores más fascistas y derechistas de la sociedad. Ese no puede ser el comportamiento, y creo que el Congreso no puede aceptar este tipo de señalamiento y de persecución manifiesta contra un gremio y contra un oficio y contra el servicio público en Colombia. Muchas gracias, presidente.